buenas tardes. Intentaré ser breve porque es la última presentación de la tarde y supongo que a estas horas ya todos en general estamos bastante cansados. Mi nombre es Olga y el proyecto que presentamos desde el IES Fragado Eume es la elaboración de cerveza artesana bajo la marca Kilómetro Cero. Los objetivos que perseguíamos eran fundamentalmente elaborar cerveza artesana y, por otro lado, pues, analizar un modelo de negocio de cara a nuestros alumnos donde pudieran crear y desarrollar su actividad basándose pues, en un producto como es la cerveza. Es decir, pretendíamos que ellos mismos tuviesen pues, su pequeño restaurante, donde tuvieran un pequeño obrador, donde pudieran sacarle partido a una de las unidades didácticas de su temario, que es la cerveza en general. A la hora de elaborar cerveza son 4 los ingredientes que hacen falta, o sea, algo muy sencillo: agua, malta, es decir, necesitamos cebada malteada, un cereal, la cebada en este caso, al que hemos sometido a un proceso de malteado. Como les digo a ellos, vamos a engañar al cereal, vamos a darle las condiciones ideales de temperatura y humedad para que empiece a germinar, y una vez que empieza a germinar vamos a destrozarlo, vamos a pararle esa germinación. No queremos una planta, lo que pretendemos es que las enzimas trabajen sobre esos almidones para transformarlos en azúcares fermentables. Después, lúpulo y, finalmente, la máxima responsable del proceso de transformación, que son las levaduras. Son 5 las etapas. Empezamos con el macerado, pasamos a la cocción, necesitamos enfriar ese mosto, fermentación y, finalmente, vamos a envasarlo para poderlo presentar al público. En nuestro caso hemos trabajado con agua corriente. Con las maltas trabajamos en todas las elaboraciones con una malta base, que es la que nos aporta los azúcares, y 3 maltas especiales, repartido: una malta base, una malta especial. El lúpulo decidimos trabajar solo con el nugget, que es el que aparentemente a la hora de cultivarlo en Galicia sería el que mayores posibilidades de desarrollo tendría. 2 tipos de levadura, 2 tipos de gasificante, trabajar con el azúcar común y con la miel, y 2 tipos de clarificantes, gelatina neutra y un alga. De esta manera proponemos 3 ensayos. Ahí cada ensayo, A1, A2, A3, A1 estaríamos trabajando con la malta base siempre y con una de las maltas especiales. La 1 la Amber Abbey, la A2 la Cristal y la A3 trabajaríamos ya con la malta chocolate. Después iríamos mezclando los tipos: 3 ensayos, 8 muestras. Cada muestra sale de ir mezclando. B1 nos va haciendo indicación al tipo de la levadura. La B1 siempre es la Safale 04 y B2 sería la Safale 05. Los tipos de clarificantes tendríamos: C1 el Iris Moss y C2 estaríamos trabajando con la gelatina neutra. Y finalmente los gasificantes: D1 el azúcar y D2 la miel. En nuestro caso escogimos la miel da Casa do Mel porque es un producto cercano al centro donde trabajamos. Durante el macerado, el primer paso es: vamos a moler el grano, vamos a romperle esa capa exterior para poner disponibles los azúcares y, de esa manera, durante el proceso de la maceración, extraerlos. En el molinillo, ahí en la fotografía no se aprecia, pero tiene 2 muelas que podemos regular. Decidimos un grado de molienda de 1,9 milímetros. Podríamos haber hecho ensayos con un tamaño de molienda un poco más grande o más pequeño. En todas las elaboraciones decidimos llevar el mismo procedimiento para poder después analizar qué diferencias encontrábamos en el resultado final. Una vez tenemos el grano molido, en función de los kilos de grano que tengamos, nosotros nos proponíamos elaboraciones de 25 litros y para eso partíamos, pues, en el caso de Amber Abbey, trabajábamos con 5 kilos de malta base y 1 kilo de malta especial.
Eso multiplicado por 3 son 18 litros de agua para iniciar la maceración. Una vez terminada la maceración, que la damos por terminado con un ensayo muy simple, cogemos una muestra, 90 minutos más tarde de poner ese grano a macerar a 65 grados, tomamos una muestra y con betadine, que si la gota de betadine se mantiene en el color del betadine, o sea, color yodo, damos por finalizada la maceración. Si el color que nos encontramos, en vez de ser el color yodo, es un color negro, entendemos que en ese momento todavía no terminó la maceración, es decir, aún tenemos azúcares que podemos extraer de esos granos. Una vez finalizada, vamos a dar por correcto, pasaron los 90 minutos y tenemos terminado el proceso de maceración. Los litros de agua que nos faltarían, o sea, nos faltarían 7 litros de agua, los calentamos a la misma temperatura, a 65 grados, y regamos el grano por encima. El objetivo es extraer todos esos azúcares que se pudieron quedar pegados durante el proceso de maceración. Ahí tenemos una muestra de lo que tendríamos con, en este caso, tendríamos la maceración terminada y en este caso deberíamos de continuar macerando. El regado, y en el macerado hacíamos una vez terminado el macerado y rebajando la temperatura de la muestra a 20 grados, hacíamos un primer ensayo de densidad. Este ensayo era simplemente para llevar un control. Nosotros, el primer ensayo de densidad que nos sirve a la hora de determinar el grado alcohólico es una vez que terminemos con el proceso de cocción. Bien, tenemos un mosto dulce, con sabor a cereal. Y ahora queremos ir acercándonos a una cerveza. Entonces necesitamos lúpulo, necesitamos algo que nos dé amargor. Y en este caso, pues, es el lúpulo el responsable. Las adiciones en 3 tiempos. Con la primera conseguimos amargor, en la segunda conseguimos sabores y en la última adición conseguimos aromas. Ahí aparece el alga, la iris moss, porque la diferencia entre clarificar con el iris moss o con la gelatina es el momento de la elaboración en el que se emplea. En el caso del iris moss se emplea durante la cocción, en el caso de la gelatina neutra el clarificado se hace una vez terminado la fermentación, es decir, cuando yo ya tengo cerveza. Bueno, termina la cocción y ahora sí que ya vamos a utilizar un depósito y todo el material que empleemos tiene que estar totalmente esterilizado. Vamos a pasar a un depósito de fermentación. En ese depósito lo primero que tenemos que hacer a través de un serpentín es bajarle la temperatura. Estamos en una cocción, estamos a 100 grados, tenemos que bajársela a 20 grados para poder inocular ese líquido con las levaduras. Y tenemos que hacerlo de manera rápida, no debemos de tener demasiado tiempo expuesto nuestro mosto a las condiciones ambientales, porque si no las levaduras encontrarían ahí un caldo estupendo para colonizar. Entonces, enfriamos. En este momento podríamos hacer, en este momento cuando alcanzamos los 20 grados, hacemos la primera medición que nos resulta útil de densidad y que sería la densidad inicial. Podríamos modificar. A ver, normalmente cuando se elaboran cervezas artesanas, el objetivo inicial es llegar a una densidad inicial de 1050 puntos. Si nos pasamos de esa densidad inicial y nuestro objetivo es ese, que sea 1050, podemos modificarlo añadiendo agua. A través de un cálculo matemático obtenemos los litros a mayores que tenemos que añadir. La fermentación, bueno, pues ahora sí que es necesario que lleguen el elemento imprescindible. Hasta ahora tenemos un mosto azucarado y amargo, pero no tenemos cerveza. Entonces tenemos que pedirle ayuda a las levaduras, que son las responsables de la transformación. Las levaduras se van a alimentar de todos esos azúcares que hemos ido extrayendo y lo que van a hacer es transformarlos en alcohol y en CO2.
En el momento de la fermentación, siempre el depósito de fermentación, que está en condiciones totalmente anaerobias, tiene un airlock. Aquí, en el airlock, lo que conseguimos es conseguimos que los gases que se producen durante la fermentación salgan, pero al mismo tiempo conseguimos que del exterior nada pueda entrar dentro del depósito donde tenemos nuestra futura cerveza. Como decía antes, en este caso, si utilizamos la gelatina neutra, una vez que haya pasado una semana y que ya tenemos cerveza, que ya ha fermentado, que ya no es un mosto, tenemos que añadirle la gelatina neutra y dejarla reposar unos días para que todos los sedimentos que se encuentren en nuestro producto se depositen en el fondo del tanque. Una vez terminada la fermentación, también es el momento de mirar la densidad final, porque de esta manera ahora sí que tenemos dos datos. Tenemos cuántos azúcares estaban disueltos, digamos, en nuestro mosto al principio y cuántos se han comido las levaduras, es decir, cuántos nos quedan al final de la fermentación. Y de esta manera, con un factor de conversión que es 7,4, obtenemos la graduación alcohólica del producto. Bien, ahora mismo ya tenemos cerveza verde, sin gas. Entonces me queda otro paso a mayores. El siguiente paso es, voy a embotellar, voy a añadirle un gasificante en función de la elaboración que estuviéramos haciendo. En unos casos añadíamos azúcar y en otros añadíamos miel. Vamos a cerrar y ahora vamos a esperar 2 meses para poder degustarla. Muchas gracias por vuestra atención. Si hay alguna pregunta, pues si puedo la responderé, porque sí que me gustaría remarcar ahora al final que, bueno, lógicamente estos proyectos, como el de todos, es posible efectivamente a la colaboración de nuestros compañeros, pero sobre todo yo creo que a nuestro alumnado, porque es quien se implica, es quien te empuja y sobre todo es quien agradece que tomemos la decisión de poder desarrollar estas actividades en los centros. Gracias por vuestra atención. Sí. Sí. Bueno, perdón. Sí, cuando trabajas con el densímetro tienes distintas, o con un refractómetro, tú puedes medir esa densidad, o sea, yo tengo ese volumen y ahí lo que me está indicando es justamente que dentro de ese volumen tengo esos azúcares haciendo ese contrapeso. Vamos a pensar en Arquímedes, ¿no? Yo sumerjo y la presión que hace eso es una presión que equivale, 1050 lleva el 10, 50 es con lo que nos quedaríamos. Quiero decir, es una unidad de medida distinta a los grados alcohólicos. No sé si... ¿No? Sí. Gracias.